Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta Expansión Daily, lo que hay que saber. Aerolíneas mexicanas cederán espacios de la ICM a compañías de Estados Unidos. Banxico y la CNBV buscan modificaciones al sistema financiero en beneficio de los consumidores y el oriente del Valle de México es el más afectado por hundimientos. Es martes 18 de noviembre. Yo soy Mónica Alfaro y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenida a un episodio más de Expansión Daily. Activa las notificaciones de este podcast para que siempre estés bien informado. Hoy está conmigo Ivette Rodríguez, editora de Empresas en Expansión. Ivette, buenos días en este martes que para muchos afortunados es lunes. Buenos días, Mon. Y a ti que nos escuchas y te perdiste las noticias de ayer porque pues fue puente y se entiende que quizá querías descansar, no hay problema, te ayudamos a resolverlo. Solo tienes que escuchar el episodio de ayer de este Expansión Daily. Pero vamos a empezar, Ivette, con la información de hoy porque ayer la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó en su conferencia matutina que las aerolíneas mexicanas van a liberar algunos horarios, estos famosos slots en el aeropuerto de la Ciudad de México, para compañías de Estados Unidos. En medio de acusaciones de cancelaciones ilegales, sé que lo hemos explicado antes ya en este Daily, pero ayúdame con la definición breve de qué son esos slots. Sí, pues mira, un slot es una franja de horario, por decirlo así. Es la autorización que recibe una aerolínea para poder despegar o aterrizar en un aeropuerto en un horario específico. Entonces, sobre todo para los aeropuertos que están muy saturados, es súper importante tener muy claros cuáles son estos horarios que se les asigna a cada aerolínea para que tanto la capacidad de pistas, las plataformas y los espacios aéreos pues estén muy optimizados y no haya retrasos. Y esta medida que comentó la presidenta pues aplica tanto para la Estatal Mexicana de Aviación como para las privadas, Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobús. Ellas también van a participar o participarían en esta sesión de slots, que de hecho pues este contexto viene desde el gobierno del presidente López Obrador, en donde, si recuerdan, se redujeron progresivamente esos slots del aeropuerto de la ciudad para aliviar años de saturación que elevaban, que si alguno de ustedes ha ido al aeropuerto de la Ciudad de México, ha vivido los retrasos, incidentes operativos, tiempos de espera. Esta medida lo que intentaba era restablecer ciertos márgenes de seguridad y ordenar a un aeropuerto que operaba claramente por encima de su capacidad. Este recorte llevó las operaciones máximas, sí los movió, ¿no, Ivette? Sí, porque había un promedio de 61 a 70 slots y se redujeron hasta 43. Esta reducción, sin embargo, fue una medida bastante polémica en su momento, no solamente dentro del sector, sino que incluso escaló hasta Estados Unidos. ¿Por qué? Porque como parte de esta reducción, pues las aerolíneas tuvieron que mudar, o sea, porque esos slots que se redujeron se tuvieron que trasladar a alguna parte y se trasladaron a la IFA. Uh-huh. Y las principales afectadas fueron... Que estaba muy vacío. Sí, exactamente. Teníamos un aeropuerto, o sea, el AICM muy saturado y luego otro muy vacío. Entonces, para intentar un poco compensar, pues se trasladaron estos slots, es decir, estos horarios al otro aeropuerto. Pero las más afectadas fueron las aerolíneas cargueras, sobre todo pues las extranjeras. Entonces, este tema escaló y en su momento quizá no hubo una reacción por parte de Estados Unidos, pero ahora sí la vimos, porque de hecho a finales de octubre el presidente estadounidense Donald Trump anunció esta reducción o esta cancelación de rutas, más o menos unas 13 rutas se cancelaron como una especie de respuesta a esta reducción de slots unilateral que realizó México. Entonces ahora, un poco para limar pues esta tensión, es que el gobierno mexicano responde y propone esta cesión de slots
por parte de las aerolíneas mexicanas hacia las aerolíneas estadounidenses. Para limar asperezas en estas épocas que se vienen con aeropuertos llenos porque fiestas decembrinas, pero además no solo eso, sino hay temas de comercio, de seguridad, los temas de los frentes bilaterales de los que tanto hemos estado hablando, así que es un movimiento, bueno, sensible para todas las aerolíneas, pero en el caso Mexicana de Aviación, que está intentando consolidarse después de su relanzamiento, que podría enfrentar ajustes estratégicos en las rutas justamente por la pérdida de estos slots en el aeropuerto de la ciudad. Sin embargo, por supuesto que tiene implicaciones para todas. Ivette, dejando a un lado los ajustes en el aire y pasando a otro sector donde también se están moviendo las piezas, que es el sector financiero, Banxico y la CNBV quieren cambiar reglas clave que afectan a cualquiera que use una tarjeta o que contrate un crédito, porque estos dos reguladores están moviendo las aguas. Sí, pues fíjate, son varias medidas o son varios ajustes los que se están planteando y que están surgiendo tanto de los reguladores como del Congreso e incluso de la Suprema Corte de Justicia. Y el primero de ellos pues tiene que ver con una consulta que se lanzó en octubre, fue lanzada justamente por Banxico y la CNBV para reducir los costos de pagar con tarjeta de crédito y débito. El debate se centra en que estas cuotas, o sea, estas llamadas cuotas de intercambio, que son tarifas que cobran los bancos por permitir el uso de tarjetas en terminales, son muy altas en México. Por ejemplo, en promedio son de 1.36% sobre el monto pagado, mientras que en otros países es del 0.2%. Es una diferencia enorme, así que estas condiciones van a estar siendo discutidas en las próximas semanas. Una conversación y negociación, diría yo, entre los bancos, entre la fintech, entre autoridades. Lo que sí, y es que, digo, es de esperarse, la banca ha mostrado resistencia y advierte que esta medida podría derivar en una especie de control de precios. Y bueno, ¿quién va a representar del lado de la banca a este sector? Va a ser Manuel Romo, el director de Banamex, y va a ser el representante de la ABM. Sí, fíjate, este es el primero de 4 ajustes que se están planteando. El segundo de ellos tiene que ver con revisar el famoso CAT, ¿no? Que es este costo anual total, y que ustedes dirán, ¿y eso a mí qué? Pues sí nos importa a todos, porque eso es justamente lo que nos cobran cuando dejamos de pagar puntualmente nuestra tarjeta de crédito. Pues ahí es en donde entra el CAT, y la verdad es que en México es bastante alto. Entonces la intención es que ahora este CAT resulte más transparente y realista para el usuario final. Si se aprueba, los bancos van a tener que modificar los simuladores, los sistemas internos y los contratos para reflejar las nuevas reglas. La iniciativa también busca prohibir la emisión de tarjetas sin consentimiento expreso del usuario, lo cual es muy importante, así como permitir la cancelación de tarjetas por múltiples canales, porque seguramente muchos de los que nos escuchan han batallado con eso: presencial, telefónico, digital, y ojo, en un máximo de 5 días hábiles, sin comisiones, penalizaciones y trámites excesivos. Además, esta reforma establecería que no podrán cobrarse comisiones por servicios financieros, seguros, membresías o beneficios adicionales que no estén autorizados en el contrato y que el usuario no haya aceptado expresamente. Entonces, ¿cuál es el papel acá, Ivette, de lo de la Suprema Corte? Fíjate, o sea, esta iniciativa que tú comentas surgió desde el Congreso. Y hay otra que sale de la Suprema Corte en donde se busca, bueno, esa ya no es una iniciativa, esa de hecho ya es un criterio aprobado, en donde se obliga a los bancos a probar con documentos y procedimientos confiables que fue el cliente quien consintió cada transacción, porque hasta ahora era al revés. Cuando tú tenías un cobro no reconocido, tú tenías que ir con el banco y demostrarle que no habías realizado esa transacción, y de hecho muchas veces te decían que, o sea, que sí, muy bien, pero que tenías que pagarlo y después se hacía la investigación. Ahora lo que se busca es que sea al revés, que sea la institución bancaria la que tenga que demostrar que efectivamente el cliente fue el que realizó esa compra y entonces está obligado a pagarlo. O el objetivo de esta iniciativa promovida por la Corte es que las instituciones financieras operen con mayor transparencia y apego a la ley. Y Betty, mientras Banxico y la CNBV buscan que todo sea más claro para los consumidores, en Internet, híjole, abunda justamente lo contrario, todo es más confuso. Hablemos del fenómeno del AI slop, que es esta avalancha de contenidos generados obviamente por inteligencia artificial y que está volviendo mucho más difícil distinguir qué vale la pena y qué no,
qué es verdad, qué es real y qué no, y además provoca que haya contenidos que circulan masivamente en Internet, reduciendo la calidad informativa, creando una crisis en donde hay videos, textos, imágenes automatizados, desplazando contenidos originales a gran velocidad. Así es, y de hecho plataformas como YouTube y Medium ya alertan sobre cómo este contenido automatizado que privilegia los clics y la monetización está siendo posicionado en nuestros feeds y de hecho está dificultando que periodistas, medios y creadores destaquen en este entorno cada vez más ruidoso. Y no solo eso, sino que esta abundancia de contenido artificial promueve, y seamos honestas, que sí lo vivimos, promueve fatiga digital, erosiona nuestra confianza. De hecho, esto fue lo que dijo el analista Jeremy Goldman al evaluar herramientas automáticas de creación, y YouTube ya está preparando algunas medidas para frenar esta proliferación de videos generados totalmente por inteligencia artificial, que no estamos satanizando la inteligencia artificial, estamos hablando de esta aplicación en específico, después de algunas investigaciones como las que hizo The Guardian, donde mostraron canales con crecimiento masivo basado solamente en relatos absurdos automatizados que acumulaban millones de vistas, a pesar de que su aportación original es mínima. Y no estamos aquí diciendo que todo lo que vemos en Internet tenga que ser filosofía y datos, para nada, no queremos irnos hasta ese lado. No, pero puede haber contenido que incluso sea entretenido, pero que esté bien hecho, ¿no? O sea, que sí haya una consulta previa de fuentes, que esté basado en información verídica y que no nada más sea pues contenido basura. Y sobre eso, hoy queremos lanzar la pregunta: ¿qué tan fatigado te sientes con el contenido que ves todo el tiempo en Internet? ¿Qué tan desgastada está tu confianza en lo que ves, que ya no confías para nada? Les leemos siempre los comentarios en Spotify y en todas las plataformas, y de hecho, Ivette, aprovecho para compartir un par de esos comentarios que son de los más variados, y aquí leemos todos. Por ejemplo, ayer sobre la marcha llamada Marcha de la Generación Z, René nos escribió diciendo: en todo el país salimos a manifestarnos, ni de derecha ni de izquierda, no solo fue la Generación Z, fuimos ciudadanos conscientes, inconformes. Y por el otro lado, con una opinión claramente distinta, está Paulina, que nos dice: la Generación Z privilegiada y de derecho, les faltó aclarar. Así que bueno, aquí respetamos las opiniones de todo el mundo, queremos saber cómo viven el asunto de lo de la fatiga con los contenidos que vemos en línea. Y de ahí, de ese caos digital, pasamos a un tema muy real, porque mientras el Internet se satura de contenido de IA, acá en México, en la Ciudad de México, el suelo mismo se está hundiendo. Especialmente hablo de la zona del oriente del Valle de México, en donde los hundimientos alcanzan hasta 35 centímetros anuales y afectan principalmente a Iztapalapa, Tláhuac, Chalco, Nezahualcóyotl, donde hay claramente viviendas, calles, negocios, servicios públicos con daños progresivos derivados de esta compactación del subsuelo a través de décadas y que ha vivido extracción excesiva de agua. Sí, y fíjate que este fenómeno ya genera consecuencias tanto a nivel personal como a nivel macro. O sea, por ejemplo, Shelma Navarrete, que es la autora de este texto, habló con Ulises Cinco Vallejo, que es un hombre que ya vive las consecuencias directas porque su casa, que está en Santa Cruz, Meyahualco, está agrietada, ya presenta cierta inclinación e incluso se está separando de viviendas vecinas tras pues estos hundimientos, filtraciones y sismos. Y pese a que hay solicitudes oficiales para poder recibir apoyo, pues no ha obtenido respuesta por parte de las autoridades para poder realizar la reconstrucción de su vivienda. Pero así como tenemos estas historias muy particulares, también ya vemos fenómenos macro, porque seguramente ustedes, tú, Mónica, y tú que nos escuchas, han visto pues estos baches, estos socavones gigantes que se abrieron, muchos de ellos en el oriente de la ciudad en esta temporada pasada de lluvias, e incluso también ya ha habido advertencias sobre cómo la infraestructura ferroviaria, o sea, me refiero a las líneas de metro que corren en el oriente de la Ciudad de México, pues también pueden verse en riesgo debido a este fenómeno. Sí, y es que, a ver, el fenómeno es estructural. Extraer agua del subsuelo provoca que se compacte el terreno, que haya una deformación acumulada, y de hecho los modelos de la UNAM
indican que este hundimiento puede abarcar colonias enteras, ¿no? Entonces se compromete todo esto que acabas de mencionar en zonas como Valle de San Lorenzo, del Mar, Santa María, Aztahuacán, Las Palmas, Las Fuentes. Estas zonas están registrando entre 31 y 35 centímetros anuales, o sea, un deterioro absoluto del suelo. Y poder corregir esto en realidad pues exige una coordinación entre la Ciudad de México, el Estado de México y el gobierno federal, porque esta fragmentación administrativa porque de alguna manera pues todos echan la bolita, ¿no? Como que el Estado de México dice eso le corresponde a la Ciudad de México y luego la Ciudad de México dice no, eso es cuestión de la Federación, pues eso ha hecho que se dificulte el poder tener acciones integrales para poder reparar esto. De hecho, hay una estrategia que se llama acupuntura hídrica que propone habilitar 100 pozos de infiltración para poder recargar el acuífero. Sin embargo, los expertos advierten que se requieren evaluaciones rigurosas, planeación metropolitana y acciones complementarias para poderse llevar a cabo. Y de este problema que es muy visible en la ciudad, nos movemos a una solución poco conocida, pero que es clave para muchas industrias del país. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Hay una empresa mexicana que está llevando gas natural a donde los ductos simplemente no llegan, así que cerramos con una buena noticia de negocios. Sí, se trata de una empresa mexicana llamada Enestas que precisamente pues lleva este combustible a zonas en donde los ductos no están disponibles porque la infraestructura para transportar el gas natural es relativamente limitada, entonces por ejemplo no llega a muchas zonas del centro del país, en donde hay industrias clave que requieren de este combustible para poder reducir el consumo de otros más costosos y contaminantes como es el diésel y el combustóleo. Por ejemplo, pues la industria minera, ¿no? Que justamente es una de los sectores a los que está atendiendo esta empresa mexicana. Sí, y la forma en la que funciona es que las empresas solo pagan consumo y adecuación del sitio y la firma instala todo, o sea, tanques, vaporizadores y todos los equipos necesarios, así que es una buena noticia, una nueva manera y más amigable de que llegue este combustible a más lugares que claramente lo necesitan. Ivette, un gusto tenerte por acá. Muchas gracias y buen inicio de semana para ti que nos escuchas. Y por favor, mi mejor deseo para ustedes es que la cruda post Buen Fin no esté muy ruda. Espero que hayan hecho compras responsables. Recuerda que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles siempre en expansión.mx y leemos todos los comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.